que la vamos a hacer en dos momentos para un poquito ir también teniendo esa pausa que nos va a llevar también pues a ir un poquito reflexionando e ir incorporando también en nosotros esos conocimientos, pero sobre todo pues ya de manera también interiorizarlo en nosotros mismos. Y esta primera parte se titula Jesús explicaba en privado las cosas a sus discípulos. Si nosotros nos introducimos a la Sagrada Escritura, vamos a encontrar muchos momentos donde Jesús tenía el encuentro con Dios Padre, pero también con los discípulos y también con las demás personas. Para eso vamos nosotros a dejarnos también iluminar por la palabra de Dios con esas dos citas bíblicas, como lo es Mateo capítulo 13, versículos del 10 y siguientes, y Marcos capítulo 4, versículo 33, que en esas dos citas bíblicas pues nos van a dar la pauta para que nosotros vayamos descubriendo sobre todo cuál es ese objetivo que se busca alcanzar a través de esta primera meditación. Mateo 13, capítulo 13, versículos del 10 y siguientes, y Marcos 4, capítulo 4, versículo 33. Mateo 13, 10, 16 hace referencia donde los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús les respondió: a ustedes Dios les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran no ven, y aunque oyen no escuchan ni entienden. Aquí lo que resalta en esta primera cita bíblica es el hecho de hablar en parábolas. Las Sagradas Escrituras hace referencia a las parábolas como una enseñanza, un método que tenía muy didáctico Jesús de hacerles llegar el mensaje. Pero aquí la cuestión está en que no todos comprendían el mensaje, ¿verdad? Así como cuando el profesor Girafales les daba clases al Chavo y a Kiko y a todos, pues unos, ¿verdad?, lo querían entender con palitos y otros con manzanas, ¿verdad?, y a lo mejor otros con otra fruta. Pues es también Jesús, cuando compartía el mensaje, no todos lo recibían de esa misma manera. Y vamos a ir descubriendo entonces a qué se debe esa situación. De esa manera se cumple en ellos lo anunciado por Isaías: oirán, pero no entenderán; mirarán, pero no verán. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo, se han vuelto torpes sus oídos y se han cerrado sus ojos. De modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, y su corazón no entiende. Y no se convierten a mí para que yo los sane. Esto, además de las parábolas y esta última frase que se nos presenta en el capítulo 15, pues nos está haciendo ver que hay personas que, aunque escuchan el mensaje o escuchaban esa enseñanza de las parábolas, pues como que por un oído les entraba y por el otro les salía. No retenían, no les quedaba nada. Pero esto se debe a una situación, sobre todo muy concretamente a que no estaban con Dios, no estaban con Jesús. Por eso hace referencia a este sentido: no se convierten a mí para que yo los sane. Y pues ahí, ¿verdad?, esa imagen nos quiere ilustrar alguna de las parábolas. A ver qué les recuerda ahí esas imágenes, a qué parábolas. La oveja perdida, ¿qué más? La higuera, ¿qué más? El dracma, ¿verdad?, las monedas. Muy bien.
Y la otra cita bíblica, que es Marco 4:33, y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderlo. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Y aquí viene ese segundo momento donde Jesús hablaba para todos, pero tenía un especial cuidado o intención de atender a aquellos que sabían o aprendían a estar con él. Por eso, ¿verdad? Damos ahí un repasón, así ágilmente, pues a las muchas parábolas que se presentan a través y a lo largo de la Sagrada Escritura. La parábola del sembrador, de la cizaña, la parábola de la levadura, del tesoro escondido, la de la perla, la parábola de la red, de la oveja perdida, del dracma, el hijo pródigo, la parábola de los invitados a las bodas, la parábola del administrador, de la higuera estéril, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, la parábola del buen samaritano, del fariseo y el publicano, la de los dos hijos, y todos esos, el juez injusto, el juicio final, la de los viñadores homicidas. Para esto, entender un poquito que Jesús enseñaba en parábolas y se detenía también a enseñar con especial cuidado a los que estaban con él, vamos ahora a abordar ese primer punto, que es la actitud de Jesús. Un Jesús que se relaciona con Dios Padre y que en muchos momentos se detenía para orar en la presencia de Dios. Un momento privilegiado en Jesús para tener ese encuentro con su Padre y poner también en su presencia pues todo lo que en el día Jesús hacía. También con sus discípulos, cuando les explicaba o intentaba también hacerles ver esto de que Jesús les explicara a sus discípulos, pues no tenía así como que algo que ya por el solo hecho de explicárselo lo entendían, y lo podemos constatar en las Sagradas Escrituras, que Jesús les decía y les volvía a decir, y ellos, ¿verdad?, pues no entendían. Muchas veces dice la palabra de Dios que entre ellos platicaban y decían, ¿verdad?, ¿qué querría decir con eso? Porque no entendían nada. Y también una forma o un encuentro también que tenía con las demás personas. Cada momento que tenía Jesús pues era un momento muy privilegiado, pero que tiene o reúne algunas ciertas características. Jesús se dedicaba a las multitudes, y eso de hablar a las multitudes pues como que era algo complicado hacer llegar el mensaje a todos. Y por eso Jesús, dice la palabra de Dios, como que alcanzaba a percibir que la gente, les decía, ¿verdad?, donde iba Jesús, allá iba la gente también. Cuando Jesús se subió a la barca para ir a la otra orilla, pues cuando llegó, allá le llegó la gente por el otro lado. Y entonces dice Jesús, estos me andan siguiendo, pero no por los signos, sino porque les dieron de comer. ¿Sí? Entonces, muchas veces en el poder compartir, o lo que Jesús le hacía ver a las personas, como que pasaba a segundo término. Lo que ellos querían pues era, ¿verdad?, presenciar a la mejor todo lo que Jesús hacía, pero no rescatando o no quedándose con la enseñanza que Jesús quería transmitir. Por eso, en un segundo momento, se dedicaba a la formación exclusiva de sus discípulos. Aquí un poquito los más conocedores de las Sagradas Escrituras, de algunos autores, hacen referencia a que como si Jesús, después de hablarle a todos y ver como que no pudieron comprender del todo, como que les va a digerir un poquito más la palabra de Dios para poder entonces comprender, para que lo comprendan de una mejor manera, por las preguntas que los mismos discípulos se hacían. Pues decía, ¿qué quiso decir con eso? Por eso, ¿verdad?, un ejemplo de ello era la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, llevaba la semilla y cayó la semilla, pero no alcanzaban a entender
que no era el simple hecho de la semilla o de una actividad que tenían normalmente entre la comunidad, sino que el sentido que tenían, que ir en el camino, las semillas caían en el terreno, en las piedras, en los espinos, y había una tierra buena, ¿sí? Entendiendo esto, pues, que caer en las piedras, pues eran las personas que recibían la palabra de Dios, pero que creían solamente por algún momento o por algún tiempo. No había entonces esa disposición. Entendido pues ahora que la tierra buena, donde se depositaba la semilla, eran esas personas que recibían la semilla, es decir, la palabra de Dios, pero que la hacían fructificar con todo lo que además implicaba, no solamente el hecho de recibirla. Por eso ya empieza a desmenuzarle Jesús a los discípulos de esa manera, para que ellos como que les está abajando todavía más ese conocimiento o esa palabra que Él les estaba transmitiendo. Y que las demás personas no tenían esa oportunidad. Y a lo mejor aquí pudiéramos decir, bueno, pues qué elitista, ¿verdad? ¿O qué nada más a unos y a los otros no? Pues ahí se va a desencadenar otras situaciones que van precisamente de la mano en cuestión de por qué Jesús tiene esa atención para con sus discípulos y que no la tiene o que no está presente en el demás resto de la comunidad o del pueblo. Cuando quedó a solas, los que le seguían junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que escuchen, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y entonces, pues, ¿de qué se trata esto? Que no viene a salvar a todos, que no la salvación es para todos, que no la palabra de Dios es para todos. Pudiéramos entonces como que tener ese signo de interrogación, que el texto nos puede desconcertar. Por eso qué importante es que nosotros desde la palabra de Dios hagamos una correcta interpretación. Entonces no ir solamente a la cuestión textual, sino que es precisamente lo que pretende Jesús con las parábolas, no solamente el ejemplito que nos está poniendo, sino qué hay detrás de ese ejemplo que Jesús nos ha dicho. Por eso puede desconcertarnos el hecho que dice Jesús, pues no todos van a entender y no todos le van a agarrar el rollo, ni a todos les va a caer el 20. Y la incomprensión, pudiéramos preguntarnos ahora, ¿es querida por Jesús? ¿Es Jesús el que mandó turbar el corazón y la mente del faraón para que lo detuviera al pueblo de Israel? ¿Es Jesús el que hizo todas esas cosas o es Jesús el que quiere eso que no todos comprendan? Pudiera presentarse así de ese primer momento, según el extracto o esa partecita de la palabra de Dios que hemos leído. Las parábolas solo pueden ser comprendidas por los que están dentro. ¿Sí? Entonces, según el grupo o según las personas que caminan o que tienen esa enseñanza de Jesús, van comprendiendo y tienen una visión distinta de lo que es. ¿Sí? Entonces son como ustedes, ¿verdad? Tan lucidos los cursillistas, que allá está la bolita de ellos, ¿verdad? Platicando, y ¡ay, me saludas al señor de la tiendita! Y es que la campanita y el otro, y entonces entre ustedes se entiende, pero a lo mejor la catequista o la adoradora que te está escuchando no entiende ni de qué estás hablando. ¿Sí? Entonces, fíjense bien cómo quien ha vivido la experiencia de un cursillo sabe a qué se refiere el señor de la tiendita, sabe a qué se refiere a la campana o al canto de colores, ¿sí? Pero entonces hay quien no lo entiende porque no ha vivido esa experiencia. Entonces, precisamente hacia allá se encamina lo que Jesús comparte, que hay quien está afuera,
quien todavía no alcanza a comprender porque no está en esa sintonía. Por eso, solamente los que pueden comprender las parábolas, los que están dentro. Que quien no está con Jesús no tiene la competencia para entender su mensaje. Se le dificulta y corre el riesgo de perderse. Y aquí viene, ¿verdad?, el ejemplo quizás a lo mejor de muchas personas que tienen esa hambre y esa sed de la palabra de Dios, de conocer más. Y hay personas que ellos solitos agarran la Biblia y leen, y el estudio que ellos hacen pues lo agarran a su modo, y hay quizás una mala interpretación, pero porque nadie les ha enseñado, y eso puede ser contraproducente porque se pueden perder. Y no estamos muy lejos, porque les decía ahorita Aarón, ¿verdad? A veces nosotros mismos, allá en nuestros centros, queremos que nuestros chicharrones truenen y queremos que esto sea así, porque la fulanita, ¿verdad?, la rectora, ella siempre lo ha hecho así. Y quizás a lo mejor tu rectora, ¿verdad?, que la tienes como un Dios, pues siempre ha estado equivocada. ¿Sí? Entonces puede ser, y se corre el riesgo entonces de que esté perdido del camino o de lo que Jesús quiere dirigir, hacia dónde quiere dirigirnos. Por eso, en ese segundo momento, entendido pues ya que es Jesús a través de las parábolas que enseña, que da el mensaje, pero solamente quien está con él como un auténtico discípulo, que dice la palabra de Dios, que aquel que es discípulo, que está a los pies del maestro, llegará un día a ser o estar en la misma situación del maestro, mas nunca superar al maestro. Por lo tanto, llegaremos a ser, ¿verdad?, como ese maestro, y entendido pues aquí, o resaltar, que ha de ser a través de la conversión o de ese encuentro con Jesús, el estar con Jesús, el que nos va a ir dando esa apertura y sobre todo ese entendimiento para poder nosotros sacar o extraer de los ejemplos y de las enseñanzas de Jesús el mensaje que se nos quiere compartir. Por eso en ese segundo momento Jesús explica en privado a sus discípulos el riesgo de una enseñanza a una multitud. Pues es por una parte que se tiene que hablar con contenidos muy generales para poder alcanzar a dicha multitud. Cada integrante de la multitud tiene que acoger y hacer el esfuerzo personal de apropiarse del mensaje que se le ha compartido. Debe mantener una actitud positiva hacia el mensaje. Entonces, en el momento en que Jesús hablaba y compartía el mensaje, era para todos por igual. No es de que les digo esto a ustedes y a los de allá, ¿verdad? No, allá al ratito les voy a explicar a ustedes. No, era para todos, ¿sí? Pero en esa cuestión de explicarle para todos, pues tiene que buscar, o buscaba la manera de cómo hacerlo en general. Ya cuando tenía esos encuentros personales con los discípulos, pues se los aterrizaba, ¿sí? Pero no era que estuviera haciendo una distinción de unos u otros. Y esa actitud para los discípulos es concretamente la fe en Jesús. Si Jesús hablaba para todos, aquí la única distinción vendría siendo la manera como cada persona acoge la palabra de Dios, cómo acoge el mensaje. Podrían ustedes, ¿verdad?, así como cuando el padrecito da la homilía y que así como que les queda el saco o estuvo bien llegadora, que les caen las piedras, ¿verdad? Pues eso depende de cada quien, ¿sí? Cómo esté en ese momento, qué situación esté viviendo, para que la palabra de Dios entonces les toque de esa manera, o la reciban ustedes, depende pues de la apertura de cada persona. Por eso dice que los discípulos era la fe en Jesús lo que les hacía recibir de esa manera la palabra de Dios. ¿O no les ha tocado que a veces van a misa y a veces los padrecitos
decimos palabras así como que muy rimbombantes y les pasa de noche porque están dormidos. O a lo mejor habrá así quien, ¿verdad? Pues dijo a lo mejor transubstanciación o epíclesis, o dijo, ¿verdad?, otra palabra que a lo mejor no entendí. Pues así precisamente cuando los discípulos no entendían algo, ¿verdad?, pues se preguntaban y a ver quién se animaba a ir a preguntar. Pues hacia allá tenemos un poquito que caminar, o deberíamos tener esa iniciativa también de que cuando nosotros escuchamos alguna palabra que no conozco o no sé el significado, pues a lo mejor tendríamos que investigar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Pues es la disposición entonces que tenían los discípulos, que era esa fe en Jesús, los que los hacía poder sacar el mayor provecho de la palabra de Dios o del mensaje que Jesús les estaba compartiendo. Nos encontramos con la continua oposición de gente hacia la persona y el mensaje de Jesús. No tienen disposición positiva hacia lo que Él enseña, pero sus discípulos han confiado en su maestro, es decir, le tienen fe. Y les decía ahorita también a Aarón, ¿verdad?, como a veces pues hay personas, ¿verdad?, así como que muy negras, ¿sí? Y entonces muy así como que muy negativas en todo. Y vamos a hacer eso, ay, no, esto no funciona, ¿verdad? Y todo, y lo has intentado, pero ya no se puede, ¿sí? Entonces fíjense bien cómo ya desde ese momento también, cuando Jesús compartía el mensaje, los escribas y los fariseos estaban atentos a ver qué decían, ¿sí? Entonces en esa cuestión de la negatividad, pues siempre hubo alguna oposición entre algunas personas que no tenían fe, y porque no tenían fe entonces no recibían el mensaje como tal. Acuérdense cuando Jesús va a su tierra y va con esa también intención de ayudar y de sanar a los enfermos, de hacer milagros, todo lo que Jesús hacía, y dice, no pudo hacer mucho porque las personas, ¿verdad?, se mostraron incrédulas. Si este es el hijo, ¿verdad?, de José el carpintero, y su mamá es María, y sus parientes son allá Felipe, Santiago y Juan, ¿qué nos va a enseñar o qué nos va a decir? Si es, ¿verdad?, el fulanito, el hijo de la cookies, ¿verdad?, y el fulano, y el esto y el otro. Entonces, ante esa cerrarse, ante esa negatividad, pues no hay fruto. Jesucristo enseñó a la iglesia a acompañar a sus miembros, a los que son discípulos, en contextos siempre distintos y que tienen necesidad de entender la vida a partir de la común fe en Jesús. Esto hacia allá fue orientado toda la vida pública de Jesús. No solamente quedarse con lo que Él les compartía a los discípulos, sino que buscar un acompañamiento. Por eso la misión que les da Jesús a los discípulos: vayan y evangelicen a todo el mundo y bauticen los que cree y bautice, se salvará, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Jesús buscaba o echó mano de los apóstoles para que fueran también a compartir ese mensaje de la buena nueva, y que de esa manera pues también se diera ese acompañamiento, como San Pablo, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que no le gustaba regresar al lugar donde había estado, donde había evangelizado, ni tampoco agarraba cualquier lugar para evangelizar, ¿verdad? Algo que tuviera, o algo muy característico de San Pablo, pues eran sus cartas. Esa es la manera de cómo él le daba un acompañamiento a las comunidades que había evangelizado, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo ahora Jesucristo pues enseñó a la iglesia a dar ese acompañamiento que nosotros en el movimiento pues que decimos tener, ¿verdad? Porque ahí entra toda una carencia que les decía ahorita, los 3 días del cursillo, qué bonito, pero a la hora de los rodajes, ¿dónde están? A todos les sale, ¿verdad?, muchas ocupaciones y no puedo ir, tengo que venir para acá y para allá,
y no están. Es parte del acompañamiento, ¿sí? Y que a veces, pero como eso como que ya no tiene chiste, ¿verdad? Porque no estamos en el cursillo y no hacemos y deshacemos, pues como que no, ¿verdad? Mejor que allá la rectora ahí se la averigua. La necesidad de evangelizar en este tiempo adecuadamente. Tenemos nosotros, o estamos llamados, la insistencia del Papa Francisco, el no seguir pescando en la pecera. Y se revisan las solicitudes para el cursillo de damas. ¿Y quién va a ir al cursillo? ¿A quién invitaron? A la señora de la Vela Perpetua con 50 años de adoradora. Ella va a ir al cursillo, a vivir su cursillo. Y va a ir la catequista y ver la ministra. Qué fácil, ¿verdad? Pues la solicitud, ¿verdad? Ahí me la llenas y esto, y rápido. ¿Sí? Allá en donde nosotros estamos trabajando, en un cierto centro, se encontraron con una dificultad, ¿verdad? Un sacerdote, muy acertadamente, les digo que no querían que invitaran a nadie de los que fueran a misa. ¿Sí? Entonces, a nadie de los que fueran a misa. Y entonces esa fue la instrucción. Él estaba trabajando con un proyecto de evangelización. Entonces, las doñitas de allá, ¿verdad? Desde ese centro, rápido, padre, es que el padre fulanito no quiere el movimiento de cursillos. ¿Sí? Entonces ya, a ver, hicimos una reunión, platicamos, yo platiqué con mi padre. Me dice, padre, me dice, es que lo que hacen es venirme a robar la gente que ya tengo aquí y que ya mandé con otras personas a traerlas, a sacarlas de su casa, y ellas muy a gusto no quieren ir a buscar a las que están allá, todas las demás que quedan allá en su casa. Dice, Dios da para todos, ¿sí? Pero entonces, pues qué fácil, ¿verdad? Robar el mandado. Para ya están ahí, pues ándale, llena la solicitud y listo. Entonces fíjense bien cómo el Papa Francisco insiste mucho en eso, que tenemos nosotros que evangelizar según en las necesidades de este tiempo, ¿verdad? Pues adecuadamente salir a las periferias, ir con aquellos más alejados, con aquellos que no vienen, ¿verdad? Que no se acercan. Y hay mucho donde, campo de acción, donde hay que trabajar, pero no queremos trabajar. Entramos en el conformismo y en la comodidad, ¿sí? Entonces a veces esperamos como que venga la fulanita, ¿verdad? Que se le dé, que tenga el deseo, que le nazca ir al cursillo, ¿verdad? Y en la casa le doy la solicitud. Y un acompañamiento personal y grupal de aquellos que han recibido las semillas del Evangelio. No basta con el encuentro con Cristo, sino hay ese acompañamiento personal y grupal. Y lo que nosotros en el movimiento lo tenemos, ¿verdad? Con las reuniones de grupo, y también lo tenemos en la ultrella. Por eso el MCC tiene que hacer de nuevo esta experiencia de estar en privado con Jesús y dejarse formar por Él. Que ahora nosotros, ¿verdad? Pues carecemos de eso. Estamos en tantas cosas, para las fiestas son muy buenos, y luego se pintan de colores, y cuando menos piensan, ¿verdad? Tienen todo organizado. Pero para los demás, pues no, brillan por su ausencia. Por eso necesitamos nosotros también regresar a ese primer momento o a ese primer amor de estar a los pies del Maestro como auténticos discípulos, de estar en privado con Jesús para dejarnos formar por Él, ¿verdad? Acuérdense del pasaje de la Escritura, cuando Marta andaba, ¿verdad?, aterradísima, le dice, pues mira, dile que me ayude. Le dice, ella escogió la mejor parte, ¿sí? Y nadie se la va a quitar. Entonces, ahí también recibe, ¿verdad?, una reprensión Marta de decirle, no es así como tú quieres, déjate formar por mí. También nosotros debemos dejarnos, pues, formarnos por Jesús. Pero no vamos nosotros, regresamos al inicio, no vamos a entender lo que Jesús quizás
no solamente nos habla, nos está gritando. Si nosotros no aprendemos a estar con Él, ¿sí? No basta los 3 días del cursillo nada más. Por eso toda la metodología del movimiento, para que nosotros tengamos esa continuidad y ese acompañamiento, para que nosotros podamos vivir una auténtica vida cristiana, ¿sí? Y no hagamos nosotros de la vida cristiana, ¿verdad?, pues algo light o algo, ¿verdad?, que no tiene sentido. Por eso pudiéramos ahora plantearnos esas 3 preguntas. La primera: ¿tengo conciencia de la necesidad de acompañar o ser acompañado para formar al cristiano hoy? Y eso pareciera como que es una cadenita, ¿verdad?, que estamos nosotros viviendo, porque el padrino o la madrina manda al becado, manda al candidato a vivir el cursillo, pero bien, gracias. No se preocupan por nada, ¿verdad? Ya con que haya vivido el cursillo, así como que ya con eso es suficiente, y no es verdad. Se necesita pues seguir empujándolo, ¿verdad? Porque vienen esos momentos como que no se halla aquella persona que ha vivido el cursillo, pues en sus primeros días de haber vivido la experiencia del cursillo, pues va a experimentar muchas cosas que quizás ocupan ahí ese acompañamiento, y que a veces a la primera se desilusiona y como que ya para qué voy, ya perdí la gracia, ¿sí? O a lo mejor siguió revuelta ya su casa y su vida de los problemas y de las dificultades, y si no hay quien le tienda la mano, y si no hay quien le ayude, o sea, su sostén en esas dificultades, muchos de los hermanos que han vivido el cursillo se han quedado atrás. El segundo cuestionamiento es: ¿qué aspectos del acompañamiento podemos aprender del testimonio de Jesús con sus discípulos? ¿Verdad? Pues ahí podemos resaltar esa atención quizás que Jesús tenía para con ellos, pero que tenemos que ir descubriendo, ¿verdad? ¿De qué manera? Que lo dice la tercera pregunta: ¿cómo ha sido el acompañamiento en nuestro centro y qué le falta? Bueno, no, a lo mejor ahí me equivoqué. ¿Qué le sobra? Porque a lo mejor, ¿verdad?, debe de haber mucho que le sobra, no le falta. Pues tenemos que ir descubriendo poco a poquito, ¿verdad?, despacito, como dice la canción, ¿verdad?, qué cosas hay en ese acompañamiento en nuestros centros, de qué manera, ¿verdad?, nosotros acompañamos a las demás personas. El tercero es: ¿cómo ha sido el acompañamiento en nuestro centro? ¿Qué le falta? Sería muy bueno, ¿verdad?, y ahí ustedes pueden tomarlo también para que reflexionen. Después de su cursillo, a lo mejor todavía estaba muy reciente cuando fueron a la bienvenida, pero cuando ya se integraron quizás a su grupo, reunión de grupo y a la estrella, ¿cómo lo miraban los dinosaurios? ¿No lo miraban como cosa rara, como cucarachas? ¿Será parte de ese acompañamiento que deben de recibir los que han vivido la experiencia del cursillo? Pues no, ¿verdad? Pero pues ahí estamos, seguimos en lo mismo. Entonces esas 3 preguntitas, ¿verdad?, las van a dejar por ahí para que las reflexionen, las mediten, ¿verdad? Sobre todo, pues ya lleguemos a ese tercer punto donde hace referencia al acompañamiento, ¿verdad? Y de qué manera nosotros fuimos acompañados cuando vivimos el cursillo, o de qué manera ahora trato de acompañar cuando hay nuevos cursillistas. Muy bien.
Hasta ahí, no sé si quieren descansar tantito para que despierten, tomen agua. Quien no tenga necesidad de moverse, ¿verdad? Pues puede ir reflexionando las preguntas esas que están ahí. Y ahorita le continuamos.